El Senado discutió ayer el pedido de desafuero del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en una sesión que se prolongó por largas horas, que culminó cerca de la medianoche. El resultado fue el previsto. No se alcanzó la mayoría de 2/3 para levantarle los fueros al excomandante en jefe del Ejército. Votaron por la afirmativa los integrantes de las bancadas del Frente Amplio y del sector Ciudadanos del Partido Colorado. Por la negativa estuvieron el Partido Nacional, el sector Ballistas del Partido Colorado y la bancada de Cabildo Abierto misma. ¿Cuáles son las consecuencias? Manini no comparecerá ante la justicia para responder por el presunto delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar un delito que, según la Fiscalía, habría cometido en 2018 por la forma como manejó la información sobre las confesiones realizadas por José Nino Gavazo en un tribunal de honor del Ejército. En los próximos minutos en perspectiva les proponemos dos enfoques, dos puntos de vista. El primero de ellos, el senador Charles Carrera, del MPP Frente Amplio, miembro informante de la bancada opositora. Senador Carrera, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, buen día, Romina, un gusto estar en comunicación con ustedes. En el informe que usted redactó se señala, voy a leer textualmente, hay sobrados elementos que demuestran que prima facie Manini habría incumplido con su deber de denunciar un delito que tiene conocimiento por el desempeño de su cargo por entonces comandante en jefe del Ejército Nacional. La gravedad de las declaraciones consignadas en las actas del Tribunal de Honor, lo aberrante de su contenido, imponía al señor Manini Ríos el deber de comunicarlo inmediatamente a sus superiores y en definitiva al Poder Judicial. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son esos sobrados elementos que demuestran prima facie que Manini habría incumplido? Y existe toda una investigación de un fiscal de la República que tiene una serie de argumentos, de testimonios, de hechos, de documentos, las propias actas del Tribunal de Honor, las declaraciones de los generales, las declaraciones de un conjunto de funcionarios civiles del Ministerio de Defensa y de Presidencia, demuestran claramente de que el general, que Manini Ríos tenía que haber dado cuenta a la justicia y a sus superiores y no lo hizo. Es decir, allí existe, es decir, acá el tema de los desafueros es, el principio es que siempre que existan elementos de convicción suficiente, hay que hacer lugar a la solicitud del sistema de justicia, es decir, a la solicitud del fiscal, en definitiva, en consonancia con un juez de la República, porque el juez recibe la investigación y hace lugar a lo solicitado por el inicio del expediente penal, es decir, el inicio de la formalización. Hay un fiscal que le solicita el procesamiento y el fiscal hace lugar. A ver, ayer en el debate la senadora Graciela Bianchi, que es abogada también, señaló, se está acusando a Manini de un delito imposible. Y por su lado, por ejemplo, Domenech, el senador Guillermo Domenech, abogado también, aclaró que una eventual denuncia penal no debía realizarla el comandante en jefe del Ejército, sino sus superiores, concretamente el ministro, el presidente de la República, actuando con el ministro o el Consejo de Ministros. Emiliano, te digo que ser abogado no te da garantía de nada. Ayer yo creo que las senadoras Bianchi, Aciaín y el senador Domenech dejaron mucho que desear en sus exposiciones. Porque hicieron sí, un ataque... Vaya si fue controvertido en ese sentido el debate. No, se lo digo porque, por ejemplo, de parte de la senadora Bianchi, hubo cuestionamientos lapidarios al fiscal, a la actuación fiscal. Señaló, por ejemplo, que tendría que ser objeto de una investigación administrativa, etcétera. Tremendos. Las acusaciones que ayer vimos en el Senado, es decir, fueron inadmisibles, de la senadora Bianchi, la senadora Ciaín, del senador Guillermo Domenech, y son un ataque al sistema de justicia, porque llegaron a decir que el fiscal está sometido a la jerarquía del Poder Judicial. El fiscal, desde una reforma... No, que está sometido a la jerarquía del Poder Ejecutivo. Sí, pero no es así. Eso fue lo que se señaló. Eso no es así, y eso es lo primero que hay que aclarar a la audiencia. Es decir, el fiscal hace parte de un servicio centralizado, que fue la forma jurídica
que encontró el sistema político uruguayo de darle autonomía a la Fiscalía. La Fiscalía antes de la reforma, la Fiscalía sí estaba sometida a la jerarquía del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Luego se discutió políticamente y se llegó a un acuerdo. Se buscaba que el fiscal tuviese autonomía funcional y técnica, y se buscó esta forma jurídica que fue la única que nos admitía la Constitución de la República. En fin, no, pero menciono ese cuestionamiento serio al fiscal como ejemplo de las diferencias que hubo entre abogados ayer. Sí, pero, Emiliano, usted es abogado, Graciela Bien que es abogada. Pero ¿sabes qué? Lo increíble de ese cuestionamiento que se hizo al fiscal, que lo hizo el propio Manini, que se llegó a decir que el fiscal no tenía competencias, que no era el fiscal que estaba de turno el día el fiscal que estaba de turno el día que se conoce la noticia pública a través del diario El Observador era Morosoli. Ese cuestionamiento que ayer lo hizo la senadora Ciaín, que lo hizo el senador Manini, que dijeron que él no estaba que no era el competente en ese momento, en el expediente judicial en ningún momento se lo dice. La defensa de Manini en ningún momento argumenta. Ese fiscal actuó con total independencia. Ese fiscal analizó la responsabilidad penal de los generales, de Manini, de los funcionarios del Ministerio de Defensa, de los funcionarios políticos, de los funcionarios de presidencia y los funcionarios políticos de presidencia, y llegó a la conclusión de que el único responsable desde el punto de vista penal es Manini. Bueno. Le atribuye la responsabilidad. ¿Y quién debe definir eso? Es un juez. Bueno, vamos a ese... No, pero sí. Te quiero dejar claro eso, porque es inadmisible lo que pasó ayer, la forma en que se atacó al Poder Judicial, al sistema de justicia, es inadmisible. Y todo eso, lo que se dijo en realidad, se tendría que ir a denunciar en un juzgado, porque echar esa mano, esa duda sobre la actividad del fiscal, es insólito y es muy grave, porque ese fiscal todas las semanas formaliza, es decir, procesa a un montón de personas. ¿Y qué garantías tienen los habitantes de este Uruguay si senadores de la República están realizando? Bueno, eso estuvo dicho. Es tremendo. Eso estuvo dicho de parte de los legisladores que cuestionaron al fiscal, incluso lo cuestionaron desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista político o algo por el estilo. Pero bueno, dejando de lado eso, vuelvo al punto. Manini no era quien tenía que hacer la denuncia penal, se sostiene, debían hacerlo sus superiores, el ministro, Manini, el presidente de la República, que ejerce el mando superior de las Fuerzas Armadas con el ministro o el Consejo de Ministros. Manini es un funcionario público de carrera, tenía bajo su mando una institución muy importante de la República. 3 generales, cuando toman conocimiento de las declaraciones aberrantes de Gavazo, aplican el reglamento del Tribunal de Honor, le dan cuenta, le pide una reunión al general Manini, no va el presidente, sino que van los 3 generales, le dan cuenta, Manini toma el asunto, no le comunicó a nadie, según surge el expediente y de las declaraciones testimoniales, no se le comunicó a nadie y da la orden de que se prosiga. Se prosigue, se reafirman esas declaraciones con los testimonios de Gavazo y Silveira, vuelven a parar el expediente del Tribunal de Honor, le vuelven a comunicar y llevan las declaraciones por escrito al general, a su comandante y jefe, y su comandante y jefe da la orden de que se prosiga. Se dictan los fallos del Tribunal de Honor. Esos generales que actuaron conforme a la Constitución de la República transcriben las declaraciones en la deliberación, transcriben las declaraciones de Silveira y Gavazo en el fallo del Tribunal de Honor. Estas personas se agravian por ese fallo, recurren. Se agravian los acusados, ¿no? Los acusados, y piden un tribunal de alzada. El general Manini, el comandante y jefe, tiene la posibilidad de comunicar oficialmente al mando superior cuando solicita la integración y le comunica cuáles eran los generales que estaban en condiciones de asumir ese cometido, y envía únicamente un oficio sin la documentación adjunta. Se dicta una resolución, se convoca al tribunal de alzada, Manini dice que las declaraciones que están allí y que él ya se había hecho cargo de esa situación, y se dicta el fallo. Pero entonces, Luego, a ver,
Pero no el cuestionamiento no es a que no haya presentado denuncia penal Manini, porque aparentemente no le correspondía. El cuestionamiento es a que no haya notificado a sus superiores. El cuestionamiento es que él no comunicó a sus superiores, pero además no comunicó a sus superiores y además no vio las formas de hacer que esta información llegara a la justicia. Bueno, pero vamos a lo que Manini dijo. Lo dijo ayer en sala, ¿no? Que en las oportunidades en las que tomó contacto con las confesiones de Gavazo, informado por el Tribunal de Honor, comunicó su contenido al entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y agregó que días después, de forma verbal, Menéndez le dijo que continuaran las actuaciones tras haber consultado a Presidencia de la República. Es más, vamos a escuchar brevemente a Manini en su intervención de ayer. Todas mis comunicaciones al ministro de Defensa Nacional fueron verbales, como verbales también fueron las comunicaciones de los integrantes del Tribunal de Honor hacia mí. Yo fui general en actividad durante más de 7 años. Quiso la coyuntura que los 7 años y pico dependí siempre directamente del ministro de Defensa Nacional, ya sea como director de Sanidad Militar o comandante jefe del Ejército. En esos 7 años me entrevisté centenares de veces con el ministro de Defensa Nacional, fuera Fernández Huidobro o fuera Menéndez. Jamás se elaboró un acta de ninguna de mis reuniones, habiéndose tratado a veces temas de suma importancia. Además, diría yo que en el 90 y pico % de los casos siempre era un mano a mano con el ministro sin ninguna tercera persona. Se le cuestionaba a Manini que esos contactos, esa traslación de la información no figurara documentada en ningún lugar. Eso dijeron varios legisladores del Frente Amplio. Bueno, esta era la respuesta que daba Manini a ese planteo. ¿Qué dice usted? Yo lo que digo es que en las instituciones, y en una institución como la militar, en un tema tan delicado, porque decir se debe dejar todo documentado, porque esto es un tribunal de honor donde se está juzgando se está juzgando la actitud y el honor de algunos militares, y eso hay que dejar documentado. Y no existe ninguna prueba documental, pero además no existe ningún testimonio de personas que hayan dicho que el comandante y jefe actuó de esa manera. Y esa es la conclusión central que llega el fiscal Morosoli, y por eso es que realiza una solicitud de formalización al amparo de este artículo. Es decir, ese accionar de Manini tuvo consecuencias. La justicia no se pudo hacer de esta información y no se pudieron desarrollar algunos procesos penales. Uno es el de Gomenzoro, el expediente Paso de los Toros. Otro expediente, otra información refiere a una persona que todavía sigue siendo un detenido desaparecido, que es Eduardo Pérez, alias el Gordo Marcos. Y eso tiene consecuencias sobre otros expedientes penales, que hoy, por lo menos, por información que tenemos nosotros, son por lo menos 15 causas penales que esa información de los tribunales de honor del 2018 tienen impacto. Es decir, ¿quién debería juzgar si ese testimonio tiene valor o no para proseguir con investigaciones? Es un juez de la República. Y no es Manini el que debería haber omitido esa información. Y por eso es que el fiscal le atribuyó responsabilidad penal. Ahora, en cualquier caso, es un hecho que cuando Manini eleva al ministro de Defensa de la época, Jorge Menéndez, los fallos de los tribunales de honor, y cuando digo tribunales de honor, digo el Tribunal de Honor original y el Tribunal de Alzada, allí sí incluye toda la documentación, incluyendo las actas. Incluye toda la documentación. Incluye las actas, ¿no? Claro. Perdona, Emiliano, pero incluye toda la documentación. Pero en esas 8 carillas en las cuales hace acusaciones al sistema de justicia, a jueces, a fiscales, y habla de un montón de temas, no hace ninguna referencia a estas declaraciones. Yo creo que ahí, en ese momento, cuando Manini entrega las actas, él no podría omitir, él no podría esconder esa información del mando, como sí se hicieron en los tribunales de honor del 2006. Bueno, pero a ver, vayamos a mirar el asunto del otro lado. El Poder Ejecutivo recibe esa documentación, repito, estamos hablando del mes de febrero, ¿no? Sí, mediados de febrero. Mediados del mes de febrero,
se encuentra con toda esa serie de confesiones de Gabazo y el Poder Ejecutivo tampoco hace la denuncia penal. Y no solamente eso, No, revisando el expediente, digamos, comprueba o podría haber comprobado que Manini, no sé, no notificó en su momento y no sanciona a Manini por eso. Si es que Manini no comunicó antes verbalmente, si no hubo esa comunicación verbal, ¿por qué al constatar con la documentación a mediados de febrero que había pasado todo eso en esos meses, el Poder Ejecutivo no lo sanciona a Manini? Pero está bien, Emiliano. Yo lo que te digo es, se recibe todos esos expedientes, no, el comandante jefe no hace mención a los contenidos, no traslada la información en forma clara. Bueno, pero el ministro de Defensa no se lo sanciona. Tiene que estudiar, sí. Yo creo que ahí quizás que existió alguna desinteligencia, pero la voluntad del Poder Ejecutivo, porque el fiscal analizó la responsabilidad penal del Poder Ejecutivo, llega a la conclusión de que el Poder Ejecutivo no tuvo intenciones de omitir. ¿Y Manini sí tuvo intenciones de omitir? Sí, tuvo intenciones de omitir, es lo que señala el fiscal. Pero todo esto acá... Pero además otra cosa, senador Carrera, porque esto fue parte del debate de ayer. Cuando el Poder Ejecutivo finalmente homologa los fallos de los tribunales de honor, cosa que ocurre el 12 de marzo... en ese momento el Poder Ejecutivo tampoco presenta denuncia penal. Pero está bien, pero el Poder Ejecutivo, por el análisis del fiscal, el Poder Ejecutivo, como te dije, no tuvo intenciones. Si existió alguna desinteligencia, sí, quizás que existió alguna desinteligencia. Eso hay que decirlo así. Recordemos que cuando homologa los fallos es cuando cesa a Manini, pero lo cesa por otra cosa, por el documento adjunto ese en el que Manini criticaba a la justicia, ¿no? Pero era inadmisible, ahí se actuó bien, porque era imperdonable habilitar que un comandante y jefe realice esas declaraciones del sistema de justicia, como es inadmisible lo que ocurrió en toda la jornada de ayer. Yo creo que, no sé, en la historia, usted que es un periodista destacado de este país, ¿en qué oportunidad se cuestionó tanto el sistema de justicia de la República Oriental del Uruguay en el Parlamento de la República? Usted que es un periodista de larga trayectoria, ¿cuándo ocurrió esto en esta República? Es insólito. Pero no es solamente insólito, es grave. Porque yo no comparto el razonamiento que hizo el senador Sanguinetti. Pero hizo un razonamiento serio sin atacar el sistema de justicia y revisando la protección debida de la institucionalidad uruguaya. Porque él no ataca, él dice, yo tengo dudas razonables y por eso no acompaño la solicitud de desafuero del senador Manini Ríos. Pero después fue terrible la jornada de ayer. La jornada de ayer fue terrible. No, pero bueno, yo vuelvo a preguntarle por eso, porque cuando el Poder Ejecutivo homologa los fallos, 12 de marzo, primero, no sanciona a Manini por no haber notificado en su momento lo que Gabazo había dicho en los tribunales de honor, lo sanciona por otra cosa y lo destituye como comandante en jefe. Y al mismo tiempo resulta que no hace la denuncia penal. El Poder Ejecutivo no hace la denuncia penal. Pero el Poder Ejecutivo estaba analizando, porque estaba haciendo una tarea de analizar las causas penales, es decir, estas declaraciones, en qué causas penales tendría impacto. El Poder Ejecutivo estaba haciendo esa tarea, y eso está comprobado. Sí. Y esto en el expediente penal... Estaba en esa tarea el 30 de marzo cuando Leonardo Abercon termina publicando las declaraciones de Gabazo en la prensa, ¿no? Pero y por eso fue que el presidente luego tomó la decisión que tomó, porque el presidente había dado una orden clara de que había que haber realizado la denuncia penal y no se hizo. Y por eso convocó la responsabilidad política de queridos compañeros de mi partido político. Pero el presidente convoca la responsabilidad política porque ellos no actuaron conforme a la orden. Y eso está comprobado, porque el fiscal Morosoli analizó la responsabilidad penal de esos integrantes. Pero acá el tema central, el quid de la cuestión acá, Emiliano, es que hay una solicitud, hay argumentos para hacer lugar al inicio de la causa criminal, y toda esta discusión, ese alegato que usted hacía mención hace un rato del senador Manini Ríos, él tiene que dejar sus fueros, no ampararse a los fueros e ir a la justicia y así hacer esos alegatos. Sí, lo que usted señala es que, a ver, si entiendo bien,
Que al Senado no le correspondía, entre comillas, condenar a Manini, sino, en todo caso, habilitar que continuaran las actuaciones judiciales en torno a él. Habilitar a que un senador de la República se presente a la justicia, y ese alegato que nos hizo que hizo al cuerpo ayer, que lo hiciera ante la justicia. Si él tiene pruebas de que Morosoli intervino sin ser un fiscal competente, bueno, eso hay que denunciarlo. Porque ¿qué garantías tenemos los uruguayos de que nuestro sistema de justicia no es independiente, no es imparcial? Es grave, es muy grave. Y a ese discurso, que es un discurso inadmisible en una banca del Senado de la República, se sumaron otros señores legisladores del Partido Nacional. Y eso es muy grave. Enseguida completamos la conversación con 2 preguntas más. Senador Carrera, en un momento de su intervención ayer, el senador Manini Ríos fue categórico cuando señaló que el entonces ministro Menéndez estaba todo el tiempo al tanto de los avances de las actuaciones de los tribunales de honor. Y habló, además, de una división, de una diferencia que existiría en aquella época entre el ministro y el subsecretario Menéndez, o sea, uno del Partido Socialista y el otro, Daniel Montiel, del MPP. Vamos a escucharlo. Que el ministro de Defensa Nacional tenía un especial interés en que no se demoraran las actuaciones, en no parar las actuaciones para darle intervención a la justicia nuevamente y que esto se demorara y se corriera el riesgo de lo que ocurría anteriormente. Creo que es dable mencionar que había en el Ministerio de Defensa, algo que yo viví los 7 años y pico que dependía directamente del ministro, como dije, había una suerte de competencia, de división entre el Partido Socialista y el MPP, entre el ministro y el subsecretario. Lo había. Tenía total determinación el ministro Menéndez de llegar de una vez por todas a un fallo condenatorio a Gabazo para dejar en evidencia que él llegaba a lo que no había llegado Fernández Huidobro. Por eso, en todo momento me pidió el ministro de Defensa Nacional que yo lo tuviera al tanto y cada instancia de las actuaciones del ministerio, cada instancia, de las actuaciones del Tribunal de Honor, yo las conversaba con el ministro. Acá aparece todo un tema, ¿no? Que podría incluir la interpretación de por qué pasaron las cosas que pasaron, por qué dentro del Poder Ejecutivo se manejó este asunto de la forma que después vino a saberse, ¿no? ¿Qué responde usted? Emiliano, la defensa de Manini no es digna de un senador de la República. No tuvo carácter. Y la defensa que hizo ayer, porque una primera parte de su defensa puede ser admisible porque él trata de explicar hechos objetivos de por qué no es responsable. Pero hay toda una segunda parte en la que acusa al sistema de justicia, trata de intervenir en internas partidarias, hace este tipo de acusaciones totalmente infundadas. Entonces, lo que te tengo que decir, Emiliano, es eso. Es decir, él no realizó una defensa digna de un senador de la República y no tuvo el carácter para cumplir con su palabra, con la palabra que empeñó con su electorado y en definitiva con toda la ciudadanía del Uruguay, de que él nunca se iba a amparar a los fueros y que iba a concurrir a la justicia. Utilizó chicanas porque el fiscal Morosoli lo convoca, la justicia lo convoca antes de ser electo senador. Y él utiliza una chicana, interpone una excepción de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia, como es una chicana, en 15 días declara dicta la resolución no haciendo lugar a su excepción de inconstitucionalidad y le da lugar a que se presente. Y ahí sí él ya era electo senador. Y se amparó a los fueros. Entonces, yo lo que te puedo decir es que el Frente Amplio tiene un compromiso con estos temas de verdad, memoria, justicia y nunca más. Y nosotros compartimos el desarrollo de la tarea del senador Menéndez para aclarar esta situación. Para mi fuerza política era muy importante la culminación de estos tribunales de honor, porque iba a ser la primera vez en forma oficial que iban a existir un documento oficial que salía del Ejército Nacional donde se reconocían estos delitos aberrantes que se cometieron en la dictadura. Pero es un hecho que el trámite de esos tribunales de honor
estuvo plagado de problemas en el Poder Ejecutivo, ¿no? Pues hay que reconocer que no se dio cumplimiento a la orden, como te dije, a la orden que dio el presidente de la República ese 14 de febrero, te pido disculpas porque ayer terminé muy tarde, ese 14 de febrero el presidente de la República, en una reunión con el ministro Menéndez, el compañero Menéndez, el presidente da una orden que hay que cumplirla, que es seguir con ese trámite y dar conocimiento a la justicia penal, hacer la denuncia penal. Eso lamentablemente no se cumplió y por eso tuvo ese impacto, que todos esos hechos que se desarrollaron en el mes de abril, donde se convoca la responsabilidad de diferentes compañeros y se termina nombrando al nuevo ministro y su secretario en la cartera. Senador Charles Carrera, le agradezco su participación esta mañana. El tema va a dar bastante más todavía para la discusión política. Volvemos a tomarlo en cualquier momento. Sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias por el diálogo y un saludo a usted y a toda su audiencia. Enseguida, el otro punto de vista, conversamos con la senadora Carmen Aciaín del Partido Nacional.